Osvaldo Martínez pasó de ser el dueño absoluto del mediocampo en México, de levantar trofeos con los equipos más grandes y de ser ovacionado por miles en estadios como el Azteca y el de Monterrey, a protagonizar uno de los giros más dolorosos y sorprendentes que ha vivido el fútbol latinoamericano. De ídolo pasó a guerrero de carne y hueso, obligado a luchar contra un enemigo invisible que transforma su cuerpo sin dar tregua. Y lo más impactante es que este mismo hombre, que dentro de la cancha nunca retrocedía ante rivales durísimos, hoy enfrenta una batalla que ni con todos sus títulos, goles y asistencias hubiera podido imaginar. Estamos hablando de un futbolista que lo ganó todo, que marcó época, que fue referente en Rayados, ídolo en América, líder en Santos Laguna, y que aún así, después de 7 títulos oficiales y una carrera intachable, hoy tiene que dar explicaciones no en un estadio, sino frente a una cámara, mostrando cómo su piel, su voz y hasta sus gestos ya no son los mismos. La gran pregunta es, ¿cómo un guerrero de ese nivel terminó así? ¿Qué le ocurrió a Osvaldo Martínez, aquel motor incansable de la Liga MX? Te prometo que si te quedas hasta el final de este video no solo vas a descubrir la verdad detrás de su condición, también vas a entender lo que significa ser un verdadero campeón fuera de la cancha, cuando ya no hay fanáticos gritando tu nombre ni directivos ofreciendo contratos millonarios, sino silencio y una enfermedad implacable que avanza todos los días. Porque Osvaldo no era un jugador cualquiera. Tenía una zurda mágica, visión de campo, carácter para cargar al equipo los momentos más difíciles y, sobre todo, una entrega que lo convirtió en leyenda. Desde sus primeros pasos en Libertad de Paraguay ya demostraba que estaba hecho para grandes cosas, pero fue en México donde alcanzó su consagración. Monterrey fue su primer gran trampolín, América su consolidación definitiva, Santos Laguna su reafirmación, y Atlas, Puebla y Querétaro sus últimas aventuras antes del adiós. Siempre competitivo, siempre decisivo, siempre protagonista. Con Rayados levantó 2 títulos de Liga MX en 2009 y 2010, no como actor secundario, sino como pieza clave en el engranaje de Víctor Manuel Bucetich, un equipo que marcó época en la liga. Pero la verdadera explosión vino en 2012, cuando fichó por el América. Con el número 10 en la espalda se convirtió en el cerebro del mediocampo azul crema, organizaba, asistía y marcaba la diferencia en los momentos decisivos. El público lo adoraba porque no solo tenía talento, también tenía garra, si había que barrerse lo hacía, si había que cobrar un tiro libre al último minuto, lo asumía sin miedo. Fue protagonista de clásicos, de finales inolvidables, de títulos que todavía los aficionados recuerdan con lágrimas en los ojos. Tanto se identificó con el país que terminó por naturalizarse, abrazando México como su segunda casa. Y no se quedó solo en el América. En 2018, con Santos Laguna, volvió a levantar otro campeonato, demostrando que aún tenía gasolina en el tanque cuando muchos ya lo daban por acabado. En total, 7 títulos oficiales lo convirtieron en uno de los extranjeros más exitosos en la historia de la Liga MX. Y lo más valioso, nunca se vio envuelto en escándalos de drogas, apuestas o indisciplinas. Osvaldo fue el ejemplo de profesionalismo puro, un futbolista que llegaba temprano a entrenar, cuidaba su físico y mantenía una disciplina férrea para rendir siempre al máximo. Tal vez por eso duele tanto ver lo que pasó después. Porque si alguien merecía un retiro digno, lleno de homenajes, ese era él. Pero nada de eso ocurrió. Su despedida fue silenciosa, sin grandes conferencias ni estadios coreando su nombre. Solo un adiós discreto, casi en silencio. Y durante un tiempo todo parecía normal, hasta que aparecieron las primeras señales. Al principio eran mínimas, un rostro diferente, una voz más apagada, una expresión menos viva. En entrevistas cortas, en fotos de redes sociales, en videos breves, algo no cuadraba. Algunos decían que estaba cansado, otros que era estrés, otros que quizá había perdido o ganado peso. Pero el cambio estaba ahí y cada vez se notaba más. Lo que parecía solo un detalle estético terminó siendo la señal de un enemigo silencioso, la esclerodermia, una enfermedad rara y cruel que transforma poco a poco la piel, los órganos y la vida de quienes la padecen. No tiene cura, congela el rostro, endurece la piel y convierte actividades tan simples como comer o mover las manos en un reto diario. Una enfermedad que avanza sin tregua y sin compasión. Osvaldo pasó de dominar la media cancha a tener que dominar su propio cuerpo, un cuerpo que ya no responde como antes y que ahora lo desafía en lo cotidiano. Y lo más impactante es que, cuando finalmente apareció en público después de meses de ausencia, el shock fue total. Las redes ardieron, los medios se preguntaban qué le había pasado y los fanáticos que lo recordaban como un guerrero no podían creer lo que veían en pantalla. Y aquí quiero hacer una pausa para pedirte algo muy importante. Suscríbete ahora mismo al canal, dale like y comenta qué opinas de esta historia, porque con tu apoyo podemos seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas y que inspiran de verdad. Después de esto, lo que ocurrió con Osvaldo fue todavía más impactante. Osvaldo Martínez, aquel mediocampista que se ganó el respeto en cada estadio de México, empezó a mostrarse en público con una imagen que sorprendió a todos. Al principio las diferencias eran casi imperceptibles, un rostro un poco más rígido, una voz menos fuerte, gestos más limitados. Pero quienes lo conocían bien notaron enseguida que algo no estaba bien. El jugador que en la cancha transmitía energía en cada movimiento ahora se veía más serio, contenido, como si cargara un peso invisible. Los fanáticos fueron los primeros en encender las alarmas.
Cada nueva foto que aparecía en redes sociales era diseccionada como si se tratara de un partido decisivo. No es el mismo de antes, se ve cansado, parece enfermo, eran los comentarios más repetidos. Algunos intentaban justificarlo diciendo que había perdido peso, otros que quizá había descuidado el entrenamiento tras el retiro. Pero el paso del tiempo no explicaba esos cambios tan marcados. Los rumores comenzaron a multiplicarse. En programas deportivos se lanzaban hipótesis de todo tipo, que estaba atravesando una fuerte depresión, que sufría secuelas de un accidente, incluso que se encontraba bajo un tratamiento médico que prefería mantener oculto. Ninguna versión tenía pruebas, pero cada una alimentaba la incertidumbre. Lo más desconcertante era su silencio. Siempre fue un futbolista reservado, poco amigo de dar titulares explosivos, pero esta vez la discreción parecía otra cosa. Saludaba, sonreía, respondía lo justo en entrevistas, sin dar detalles ni explicar qué pasaba. Esa falta de claridad encendía todavía más la curiosidad del público y de la prensa. Excompañeros de vestuario también se sumaron a la conversación. Algunos reconocían que lo veían más apagado, con menos energía que en el pasado. Otros preferían callar, por respeto, conscientes de que había algo delicado detrás. Las frases que más se repetían eran ambiguas pero reveladoras. Osvaldo siempre fue un guerrero, dentro y fuera de la cancha, está pasando por algo fuerte, pero lo enfrenta con valentía. Los medios de comunicación comenzaron a seguirle la pista como si investigaran un caso policial. Programas deportivos comparaban fotos antiguas con las más recientes, buscando pruebas del deterioro físico. En notas digitales, los titulares se volvían cada vez más directos. El enigma de Osvaldo Martínez, el ex-América que preocupa a sus fans, el ídolo paraguayo con un presente incierto. Cada artículo, en lugar de responder preguntas, sumaba más dudas. Las redes sociales eran un hervidero. En Twitter se abrían hilos analizando sus apariciones públicas. En Facebook los aficionados compartían compilaciones de sus mejores jugadas con mensajes de apoyo y preocupación. En Instagram, cada publicación suya generaba miles de comentarios donde se mezclaban recuerdos de su etapa en América, Santos o Monterrey con preguntas sobre su estado actual. Lo que antes eran aplausos por goles y asistencias, ahora eran súplicas por una explicación. Para muchos hinchas fue un golpe emocional fuerte. Ver al mismo jugador que había corrido 90 minutos sin descanso, que había levantado 7 títulos oficiales en México, ahora con un rostro y un lenguaje corporal tan distinto, era casi irreal. Algunos se negaban a creerlo, aseguraban que las imágenes estaban alteradas o que los medios exageraban. Otros pedían respeto absoluto, recordando que Osvaldo tenía derecho a su privacidad, aunque la preocupación fuera evidente. La noticia ya no se quedó solo en México. En Paraguay, los principales diarios publicaron artículos con titulares cargados de preocupación. El hijo pródigo atraviesa un momento incierto. En Argentina y Chile también se escribieron notas sobre el misterio que rodeaba al futbolista. Incluso en cadenas deportivas de Estados Unidos se mencionaba el caso en paneles donde normalmente se hablaba de ligas europeas o la MLS. El eco internacional confirmaba que la intriga se había convertido en un fenómeno mediático. Y mientras todo eso pasaba, Osvaldo mantenía la misma serenidad. No se escondía, no se victimizaba, pero tampoco aclaraba nada. Aparecía en público con naturalidad, como si nada ocurriera, aunque su imagen despertaba cada vez más interrogantes. Esa calma en medio de la tormenta desconcertaba a todos. ¿Cómo podía mostrarse así cuando era evidente que algo grande estaba pasando? La tensión crecía minuto a minuto. Cada aparición generaba más preguntas que respuestas, cada silencio era interpretado como confirmación de los peores temores. Y lo único claro era que detrás de esa sonrisa tranquila había una batalla mucho más dura de lo que cualquiera podía imaginar. Lo que más llamaba la atención era que, a pesar de los cambios físicos visibles, Osvaldo seguía transmitiendo una fortaleza silenciosa que sorprendía. No necesitaba explicarlo con palabras, estaba en su mirada, en su manera de caminar, en cómo se mostraba frente a las cámaras. La gente lo veía diferente, sí, pero nunca lo percibía derrotado. Y esa imagen despertaba una mezcla de respeto, curiosidad y admiración cada vez que aparecía en público. Pronto comenzaron a intervenir especialistas. Médicos con experiencia en enfermedades autoinmunes opinaban en entrevistas de radio y televisión. Sin diagnosticarlo directamente, señalaban que sus síntomas coincidían con padecimientos poco comunes que afectan la piel, los músculos y hasta órganos internos. Paneles deportivos que normalmente discutían tácticas y alineaciones, ahora dedicaban minutos enteros a hablar de posibles diagnósticos médicos, algo impensado meses atrás. Era la prueba de que el caso Osvaldo había trascendido el fútbol para instalarse en la conversación social. La expectativa alcanzó niveles insostenibles. Cada foto, cada video o entrevista generaba una ola de comentarios. El público esperaba una confesión, una confirmación que terminara con las especulaciones. Y aunque nadie lo había dicho oficialmente, los indicios estaban ahí, sumándose como piezas de un rompecabezas que ya mostraba una figura dolorosa. Todos sabían que la verdad iba a salir a la luz, pero nadie sabía en qué momento ni de qué manera. Finalmente ocurrió. Tras meses de rumores, se reveló que Osvaldo Martínez enfrentaba una enfermedad rara, crónica y devastadora, la esclerodermia.
El impacto fue inmediato y brutal. No se trataba de una lesión pasajera ni de un simple malestar físico. Era un trastorno autoinmune en el que el cuerpo ataca por error a sus propios tejidos, endureciendo progresivamente la piel, congelando expresiones y, en casos graves, afectando órganos vitales como los pulmones, el corazón o el aparato digestivo. Una condición poco conocida que de pronto tenía un rostro famoso en toda América Latina, el de Osvaldo. Lo más impactante para los fanáticos fue confirmar lo que ya habían intuido. Esa rigidez en su rostro, esa voz más baja, esos gestos contenidos no eran cansancio ni envejecimiento. Eran las huellas de la enfermedad avanzando, transformando su cuerpo ante la mirada del público. Las redes sociales estallaron. En cuestión de horas, su nombre volvió a ser tendencia mundial. Miles de mensajes lo inundaron todo: incredulidad, no puede ser, era pura energía en la cancha, tristeza, qué duro, gracias por tantas alegrías, y apoyo incondicional, fuerza, guerrero, estamos contigo. Lo que antes eran rumores se había convertido en un hecho que nadie podía ignorar. Entonces sucedió lo inesperado: Osvaldo rompió el silencio. Y no lo hizo con un comunicado frío ni con un discurso preparado, sino de la forma más simple y humana posible, frente a una cámara, respondiendo preguntas con naturalidad, como siempre lo hizo en el fútbol. El público no solo escuchó su voz, también pudo ver cómo la enfermedad había transformado su rostro, cómo la piel endurecida limitaba sus gestos, cómo aquel número 10 talentoso ahora parecía atrapado en su propio cuerpo. Fue un golpe directo al corazón. Miles compartieron el video una y otra vez. Muchos guardaron silencio, otros no pudieron evitar las lágrimas. Porque más allá de la enfermedad, lo que transmitía Osvaldo era algo mucho más poderoso: coraje. No había victimismo ni lamentos, tampoco excusas. Con calma explicó lo esencial y dejó claro que, aunque su cuerpo no fuera el mismo, su espíritu seguía tan firme como siempre. Esa actitud sorprendió aún más que la propia revelación. Porque cualquiera en su lugar habría evitado mostrarse, pero él eligió presentarse tal cual es, sin filtros, sin maquillajes, con la enfermedad visible y la frente en alto. Ese gesto lo volvió aún más grande a los ojos de quienes lo habían admirado durante años en la cancha. Los medios deportivos cambiaron radicalmente su discurso. Dejaron de especular y empezaron a informar. Programas que antes se enfocaban en tácticas ahora invitaban a médicos especialistas para explicar qué era la esclerodermia, cómo detectarla y qué tratamientos existían. El caso de Osvaldo abrió un espacio de concientización que nunca había tenido lugar en el mundo del deporte. El impacto fue inmenso en México y Paraguay, pero también en otros países de la región. Pacientes con la misma condición comenzaron a escribirle, agradeciéndole por dar un rostro público a una enfermedad invisible. Organizaciones de salud aprovecharon la repercusión mediática para difundir campañas informativas. Sin buscarlo, Osvaldo se convirtió en un portavoz involuntario de miles de personas que sufrían en silencio. La reacción de los fanáticos fue conmovedora. Ya no se hablaba solo del mediocampista que brilló en América, Monterrey o Santos, sino del ser humano que seguía de pie. Los mensajes de aliento eran interminables: Osvaldito, sigue siendo un campeón. Tu espíritu es más fuerte que cualquier rival, te admiramos más ahora que cuando jugabas. Incluso rivales de siempre lo reconocieron públicamente, dejando en claro que hay momentos en los que la camiseta no importa. Aunque la revelación fue dura, marcó un antes y un después. Osvaldo no se hundió, mostró que estaba decidido a seguir luchando. Su vida había cambiado, sí, pero su esencia, la del guerrero que nunca bajaba los brazos, se mantenía intacta. Y lo que vino después sorprendió todavía más. Un video corto, de esos que parecen intrascendentes, se volvió viral en todas las plataformas. Ahí estaba él, participando en un formato ligero de preguntas rápidas. Lo que cautivó a millones no fue el juego en sí, sino su actitud: mostrarse vulnerable, con la enfermedad visible y sin victimismo. Ese gesto fue mucho más grande que cualquier gol en una final. Las reacciones se multiplicaron: Osvaldito, sigue siendo nuestro 10, gracias por enseñarnos que la vida también se juega con dignidad, en América fuiste enorme, pero ahora lo eres todavía más. Incluso exjugadores y técnicos que fueron sus rivales dejaron mensajes de apoyo. El respeto ya no entendía de colores. La prensa internacional lo destacó como ejemplo de resiliencia. En Estados Unidos lo presentaban como un caso inspirador, en Paraguay lo nombraban orgullo nacional, y en México los comentaristas coincidían en que pocas veces un futbolista había generado tanto impacto fuera del campo. Y no por un escándalo, sino por su capacidad de inspirar incluso en la adversidad. Organizaciones médicas comenzaron a usar su ejemplo en campañas de prevención. Doctores explicaban en televisión cómo detectar la enfermedad en etapas tempranas. Familias que llevaban años callando encontraron en Osvaldo la fuerza para hablar abiertamente de lo que sufrían. Sin proponérselo, se había convertido en portavoz de una causa mucho más grande que él mismo. Mientras todo esto ocurría, Osvaldo seguía igual de sereno. No buscaba protagonismo, no pedía atención, no reclamaba lástima. Su mensaje era claro: la vida cambia, pero hay que seguir adelante. Esa manera sencilla de transmitir esperanza lo hizo más grande que nunca.
Para muchos, fue una revelación personal. Porque más allá de los títulos y los aplausos, la verdadera grandeza se mide en cómo enfrentas las batallas cuando ya no hay un estadio gritando tu nombre. Y Osvaldo lo demostró con hechos. Ahora, al llegar al final de esta historia, la pregunta es inevitable: ¿qué mensaje le dejarías tú a Osvaldo Martínez? Cada palabra cuenta. Cada comentario es una muestra de apoyo que puede marcar la diferencia. Déjalo aquí abajo y sé parte de esta comunidad que reconoce a sus ídolos incluso cuando la vida les pone los rivales más duros. Y si este video te gustó, si crees que esta historia merece llegar a más personas, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Aquí no solo hablamos de fútbol, hablamos de vida, de lucha y de ejemplos que inspiran a todos. El legado de Osvaldo Martínez no se mide solo en los 7 títulos que levantó, ni en los clásicos que disputó, ni en los goles que marcó. Su verdadero legado está en enseñarnos que un guerrero no se define por los trofeos, sino por las veces que se niega a rendirse. Y esa, sin duda, es la victoria más grande de todas. Nos vemos en el próximo video.